Segundo día, campamento a la altura del avión de los uruguayos, aproximadamente unos 3.700, 3.800 metros de los Andes, y antes que se vaya la luz, hacia allá nos vamos mañana. La idea es escalar como para llegar a la cima a través de esos cañadones. Esta idea de realizar el cruce surge en el año 2006 cuando nos encontramos en el glaciar Las Lágrimas y tuvimos la suerte de presenciar la llegada de los sobrevivientes que estaban haciendo la filmación de la Sociedad de la Nieve. Y en ese momento se acerca Roberto Canessa, charla con todos nosotros y le preguntamos cuál fue el camino. Y él nos indicó, por ahí subimos. Siempre me gustó la historia del accidente de los Andes. Primero fui varias veces a caballo, llevando amigos, gente conocida, gente que quería hacer el viaje. Y en un momento surgió la inquietud de repetir el recorrido que hicieron los tres que fueron a buscar ayuda. Para esa fecha yo ya tenía 7 ascensos al Cerro Aconcagua, que es más altura, pero lo que yo veía acá en el Seller y lo que veo actualmente es el grado de emotividad. Hay historias que me han llamado muchísimo la atención, por ejemplo, tragedias como el Titanic, los uruguayos para mí era un sueño. La verdad no conocía el lugar y tuve la suerte no solo de conocerlo, sino de llegar caminando, dormir ahí y cruzar como lo hicieron ellos. Conocer la historia, quererla para poder afrontar ese ascenso, porque tiene algo que no tiene ningún cerro. Tiene una experiencia de vida y un ejemplo de vida y una irradiación de energía de lo que puede dar el ser humano que no hay en otro lugar. Yo creo que todo el mundo tiene su cordillera y mucha gente tiene su cordillera que la sufre en silencio. La nuestra fue la famosa, la nuestra fue la que tuvo mucho marketing. Cordilleras que duran toda una vida. La nuestra duró 72 días y después de 72 días se terminó. Y la sociedad y el mundo nos recibió como héroes. En cada paso que damos para llegar al Seller, estamos percibiendo qué valor tiene la vida. Es increíble, es increíblemente maravilloso. A veces es muy difícil encontrar la palabra para describir cada paso de ascenso. La carga emotiva es muy importante porque la traes desde antes de salir, al haber leído sobre el tema, al haberte informado, al haber ido a alguna charla y obviamente y fundamentalmente durante el viaje. Alguien nos dijo, un señor de edad nos dijo, estas cosas hay que sentirlas para vivirlas, si no la misma montaña no te deja llegar. O sea, media hora antes Echevarre, ¿Ese Carlitos? Moncho, Carlitos, el Gordo François, Javier Beto. Este es Gustavo Cerrito. El de izquierda, este. Yo estoy detrás. Ese está en la libre. Acá está Nicolich, este amigo mío. Nicolich, este soy yo. El Seller, El Cerro para mí está acá. no, así. Siento. Así. Ahí. Ah, acá. Para aquí. Ahí, Acá era el oeste. ¿Ves? Entre Acá medio el del oeste, valle. entonces. El punto rojo es más o menos donde está el avión y la flecha esta es más o menos donde pegó el impacto. Aquí ven esta puntita ahí que se ve ahí. Ahí eso es donde está la cruz, está ahí. Este es el límite de Argentina-Chile. Ah, sí. Como decía, Porque hace un huevito, ahí hace un huevo. como decía Juan, los helicópteros dieron toda la vuelta. Y entramos Y entraron por ahí. Pasando el Barroso está la lagunita.
Cuando salen de las lagunitas, hacia la derecha está el paso Las Lágrimas propiamente dicho. Se llama Las Lágrimas porque en ese lugar, cordillera tiene desprendimiento de pequeñas partículas que a los que pasaban por ahí le producía un lloradero, o sea, el lagrimeo. Entonces se llamaba Paso Las Lágrimas. Y los del Instituto Geográfico Militar de Argentina, además el formato del glaciar es una lágrima. Cuando lo llevan y lo plasman en el papel, es una lágrima. Bueno, ya vamos aquí, acá. Es que fue raro, porque yo me topé con dos tipos de Buenos Aires que no tenían ni idea de montaña. Me acuerdo que empecé a entrenar yo trabajo en una oficina que tiene más o menos unos 30 pisos y la forma de entrenar por el poco tiempo que tenía, aparte de que había tomado la decisión de que iba a ir, era ir a la oficina y subir y bajar la escalera durante 2 horas al mediodía. Y había que ayudarles a ponerse los crampones con los bastones. La verdad para mí fue genial, ¿no? Y yo la noté cuando empecé a ver los equipos. Decía, no tengo ni idea cómo usar estas cosas. Técnicamente voy a tener que estar pidiendo. Bueno, fue una experiencia distinta, ¿no? Vos por ahí a la montaña vas con gente que tiene un poco de experiencia. Juan tiene mucha experiencia, ¿no? Sacando de la historia de los uruguayos, toparme con ellos, para mí me pareció genial, ¿viste? Llegaron. Muy bien. Todo por acá. Mira que no está mi cosa. Íbamos caminando, al principio era una caminata más de montaña, habíamos dormido una noche, digamos, antes de empezar a caminar, era una caminata más, íbamos caminando todo el grupo, pero lo increíble empieza cuando empezás a ver el lugar. Después, al día siguiente, toda una jornada de trekking, de ambientación hasta la cruz, donde están los restos de el accidente, donde estuvieron cerquita los 70 días los uruguayos. Empezamos a caminar no muy temprano, nos retrasamos muchísimo. Éramos 6 y de los 6, 2 ya decidieron quedarse ahí y no seguir cruzando. Uno de ellos tenía muy poca experiencia y otro de los que iba con nosotros, Jorge, no se sentía bien. Y yo empecé a escuchar las charlas que se iban dando tanto entre Gonzalo como con Jorge, Juan, y yo decía, wow, empezaban a hablar de cosas, porque habíamos quedado, de hecho, que íbamos a hacer esa charla la noche previa, respecto de la seguridad que había que encontrar, si nos encontrábamos una grieta, respecto de cómo nos íbamos a comportar, si alguien del equipo se quebraba. Por lo tanto, quedamos 4 siguiendo el camino. Habremos subido un 80% del cerro hasta el límite con Chile. En la pared no era muy fácil, había muchos penitentes que se nos complicaba bastante caminar por ahí.
Estuvimos muchas horas subiendo y ya vimos que no íbamos a llegar arriba, pensábamos llegar arriba y dormir arriba o del lado chileno. Y tuvimos que hacer campamento para pasar la noche. Allí tuvimos que romper el cerro, generar una plataforma como para armar las 2 carpas que llevábamos distribuidas en las mochilas. Ese día fue increíble y también, bueno, encontramos ese desafío de las grietas, que también ahí hubo, en mi interior me provocaba un vacío, porque yo decía, apareció la grieta y justo me tocaba venir primero, cuando apareció la primera grieta. Nico. Ya estamos. Acá estamos a unos 100 metros del Zeller. Ahí vemos el Zeller. Ya estamos casi. Allá viene el viejo lobo y Maxi. Nadie hablaba mucho, íbamos caminando simplemente por el glaciar hasta que llegamos a una grieta. Empezamos a plantearnos cómo cruzarlas hasta que Juan decidió saltar la grieta y cruzar. Y bueno, en ese lugar que armamos, que generamos esa plataforma, hicimos la noche con el espacio suficiente como para poner las 2 carpas. Apoyar esas 2 carpas, dormir adentro y no mucho más espacio. Por lo tanto, de allí había una vista del Valle de las Lágrimas, impresionante, muy linda, con una pendiente importante. Fue muy linda la experiencia de tener que solucionar esa noche en el medio de la montaña, de alguna manera estableciendo nuestra propia base, sacando nieve de la montaña. Íbamos realmente disfrutando lo que íbamos haciendo, íbamos charlando, de a ratos iba primero uno, cambiábamos, iba primero otro. Bueno, empezamos a acabar las plataformas, era una experiencia nueva para varios de los que íbamos ahí, dormir en la mitad de la pared. Teníamos un clima excepcional, no había viento, no hacía frío, estaba despejado, miedo no era un lugar para, digamos, íbamos con un buen equipo, con crampones, piquetas, no había riesgo de caerse, porque... Bueno, si hay mucho hielo, no llevas crampones, el riesgo es altísimo, que es algo que yo me iba planteando a cada paso, cómo habían hecho ellos si la nieve estaba en esas condiciones. Ellos subían con botín, nosotros íbamos con botas dobles y crampones. Para nosotros era un esfuerzo físico importante y no me quiero imaginar lo que fue después de haber estado 70 días ahí, comiendo prácticamente nada, haber hecho eso. Y ellos salen caminando esa primera excursión que salen de mañana. Y claro, lo que te quiero decir es que ahí fuimos aprendiendo, porque salieron caminando, salieron yo que sé, a las 10 de la mañana, caminaron, viendo, buscando pedazos de chapa, encontraban acá, un cuerpo, encontraron también, subiendo, se fueron y los agarró el mediodía, se levantó viento, se empezaron a enterrar por acá la nieve, un frío, y al día siguiente llegaron como a las 11 de la mañana. Al día siguiente, pasaron la noche abrazados, esas cosas locas, además, ojo, con los viejos zapatos de rugby, media de algodón, algún vaquerito, unas camperas podridas que teníamos. Entonces eso es lo que yo digo, hoy en día vos ves los equipos que hay hoy en día, la tecnología, las cosas, ¿estás loco? No, lo vecino, estoy loco. Cuando nosotros las excursiones importantes las empezamos después de la luz. Nosotros cuando vino la luz y nos enterró 3 días con 3 metros de nieve arriba y nos mató a 8 de nuestros amigos, ahí nos dimos cuenta que estábamos en un lugar complicado. Y además vos veías en las puntitas de allá arriba, se veía esto que mostraba aquel, 2 por 3 había que se como track se arrancaban pedazos. En un momento estos son los chicos, vienen cuando uno grande de vuelta y nos tapa de vuelta. Con alma de montañista y ser acompañado por otro montañista de alta como sos vos. Acá estamos en la cima del Zeller, donde los uruguayos subieron para cruzar a Chile. Ahí está. ¡Franco, mira dónde estamos! En honor a los uruguayos, en especial a Canesi Barrado,
queremos contar que hemos hecho subida acá al Seller, el cerro donde han cruzado los uruguayos para salvar a sus compatriotas. Para nosotros es un pequeño esfuerzo y me gustaría que eso sirviera de alguna manera para promover la concientización de la donación de órganos, que es uno de los propósitos del grupo de uruguayos de la Fundación Viven. Y bueno, y ahí empezamos a ver la bajada, que no era nada fácil, para mí mucho más difícil que la subida, mucho más peligroso. No había nieve, excepto algunas partes de hielo que estaban complicadas. Yo empecé a mirar así y decía, bueno, ¿y acá por dónde bajamos? Me acuerdo que, no tengo claro si fue Gonzalo o Juan, uno de ellos se fue primero hacia la derecha, a buscar desde una posición un poco más alta si había una bajada, porque ellos recordaban en el relato que alguien les había sugerido que teníamos que bajar por un lado. Y había que encontrar la canaleta para bajar, porque muchas canaletas no tienen salida. Así que empecé a bajar yo primero, que no me sentía cansado. Habían un par que estaban un poco más cansados y para evitar, si nos enriscamos en una canaleta, volver a subir es muy difícil. Decidí bajar yo primero. Cuando encontré una canaleta que estaba más viable, les hice seña y bajaron el resto de los integrantes. Todos los Andes argentinos, entre comillas por la nieve, la subida es así. Mientras que desde que llegamos a la cima en Chile, la bajada es así. Tiene un nivel de pendiente mucho más recta. Y además todo es como piedra volcánica que se desarma. Veíamos unas carpas naranjas, no teníamos idea qué es lo que era, pero nos alegró muchísimo. Listo, ya con eso considerábamos que habíamos llegado, pero todavía no habíamos pasado las partes más difíciles. Nos separamos un rato del grupo, quedamos como separados en dos, y nosotros con esta sensación de no podemos frenar, cuando llegamos adelante tardaron bastante en aparecer Maxi y Juan. Y cuando los chicos llegan nos hacen el comentario, ¿ustedes vieron las piedras que les cayeron atrás? Después escuchábamos que había una corriente de agua abajo del hielo que íbamos caminando, muy peligroso, se llega a romper el hielo y vamos a pasar para abajo. Pero bueno, íbamos bastante bien por un costado y íbamos, digamos, por ese cañadón. Era muy peligroso porque caían piedras, muchas piedras. Sobre el hielo había muchas piedras que de algún lado venían cayendo. Había que caminar rápido, no nos podíamos frenar a descansar, que muchos ya íbamos cansados y queríamos frenar un ratito, pero no había forma. Ahí no se puede frenar, tenés que pasar lo más rápido posible antes de que, digamos, se derrita la nieve y empiecen a caer más piedras. Eso se pasa a primera hora de la mañana y ya veníamos medio retrasados. Yo en ese momento pensaba que cuando cruzaron ellos tiene que haber sido distinto. En aquellos años tiene que haber habido, para la época, mucho más nieve que evita toda esa caída de piedras. ¿Sí? Ellos sin experiencia en montaña, bueno, en esas condiciones es realmente difícil cruzar por ahí. Pero yo calculo que en esa época tiene que haber habido más nieve que evitara todas esas piedras. El día 10 escuchamos, salimos de mañana, prendimos la radio y escuchamos clarito como si fuera, te puedo decir, hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo que hay en la radio. Y Roberto es el que más miedo tenía salir. Sí. Y echaba para atrás. No quería saber nada. Nando quería irse. Y Roberto se daba cuenta de lo que era. Se daba cuenta que se iba a morir. De la aislación térmica de los ductos de aire acondicionado, cueríamos todos esos ductos, sacamos unas mantas, las cosimos con alambre de cobre y hicimos una especie de sobredormir. Eso le salvó la vida. Y los locos arrancaron caminando un día a las 6 de la mañana, más temprano que estos locos, porque estos vagos salieron como a las 3 de la tarde. No, tanto no. No, vivimos los puntitos y nos fuimos a dormir. Y los puntitos estaban 3 días. Nos fuimos a dormir, nos despertamos otro día y los puntitos. Y quedaron ahí los puntitos. Y nos fuimos 3 días viendo los puntitos colgados en la nieve. Colgados. Yo te digo, yo lo cuento. Lo veían avanzar ustedes, pero claro, 3 días. Colgados, estos saben que lo hicieron. Colgados en la nieve, dormían colgados en la nieve. Siempre estás en el peor lugar. Siempre.
Guarda. Tuvimos muchísima suerte de haber agarrado el canal adecuado y cada vez veíamos otro campamento más cerca, más cerca. Bueno, a cada rato te vas preguntando cómo iban ellos ahí. Habrán dormido, yo sé que demoraron muchos días en hacer eso, que nosotros desde que salimos del avión, ese era nuestro segundo día. Ellos eso lo tienen que haber hecho en muchos más días, sin duda. ¿Y cómo habrán ido en esa parte? Ellos no llevaban nada. Seguramente si había más hielo no había agua ahí. ¿Cómo habrán hecho con el agua? Lamentablemente no se aprecia la pendiente ni nada en el video. Vamos, Gonza, carajo. Entonces yo estando en la cordillera, que en la cordillera se habla mucho del frío y del hambre que nosotros pasamos, porque no sabe la sed que pasamos. Nosotros tuvimos mucha sed. Claro. Porque, bueno, vos lo debes saber más. Porque vos primero evaporás mucho más agua, el organismo, y comer nieve no te saca la sed, te quema la lengua, es peor. Me hice el pedazo de la boca comiendo. Te haces pedazo de la boca. Y la sed te la cortas 5 minutos y volvés a tenerse de vuelta. Y hacíamos esa agua que destilábamos, que era agua destilada, que no tenía ningún mineral. Horrible. Y se nos congelaba de noche, nos costaba muchísimo hacer media botellita y luego la tomabas. Yo llegué a guardarme dentro del cuerpo y a la mañana siguiente estaba congelada. Y pasamos mucha sed. Entonces, una de las cosas que prometí, estando allá, lo digo con total sinceridad, fue cuando de aquí en más vaya a una fiesta, si hay agua va a ser la mejor fiesta del mundo. Y prácticamente cerquita de la tarde llegamos a ese lugar, nos recibieron los mineros, nos dieron alojamiento, comida. La verdad nos miraban como si fuéramos de otro planeta, no entendían que hacían 4 tipos que venían llegando de la montaña, de un lugar que ni siquiera era una montaña conocida. Ellos no tenían idea que hacían 4 tipos que venían llegando. Después ellos nos contaron que veían que venía gente, no entendían de dónde había salido esa gente, que éramos nosotros 4 caminando. La verdad que un momento muy lindo, una camaradería total. Si hubiéramos sido los presidentes de Chile nos habrían tratado igual. Me acuerdo que nos trajeron una compotera con unas frutas, como unas ciruelas. Nosotros todos las miramos, no entendíamos qué era eso, eran cerezas. Pero cerezas de un tamaño como pelotas de golf. Así que bueno, esa fue la cuarta noche en la montaña, pero ya en carpas que estaban armadas, con mesa, con silla. Era el mejor hotel del mundo. Verlo del otro lado, oye, si eres de allá, digo, ¿viste? Muy simpático. Ahí estamos. Ahí está. O sea, mi papá conoció a mi mamá era de San Clemente, Talca. Y mi abuelo en San Clemente arriba cuidaba hacienda. O sea, nosotros comimos bien gracias a Juan y a Gonzalo. Me acuerdo que el primer día, volviendo un poco en el relato, ellos sacaban hasta salame, lever, bulle. Te hacían sentir como que valía la pena. Nosotros teníamos todo el listado que nos habían dado profesional, pero nunca nos habíamos percatado de llevarnos un mimo, como para disfrutar también la experiencia. No sé, en un momento nos pusimos a cocinar y les preguntamos, che, ¿ustedes qué van a comer? No, tenemos unas galletitas, pero no, tenés que comer. Es que es más, al otro día no sabés qué te va a pasar. Vos vas a cruzar, no sabes si se va a empeorar el clima, te toca una nevada, tenés que volver a armar un campamento, tenés que volver a, no sé, volver a cocinar, tenés que empezar a no perder fuerzas. Nosotros sobrevivimos porque se murió Meni 9. Y eso hay que decirlo. O sea, nosotros sobrevivimos porque nosotros el día
después del día 10, a los 4 o 5 días, tomamos la decisión porque nos dimos cuenta que nos moríamos. Nosotros nos dimos cuenta que nos moríamos ya a esa altura del partido. El umbral del hambre, ese hambre que acostumbras a llegar a tu casa cuando llegas a las 7 de la tarde con ganas de que hay para pagar la heladera, con ganas de... Es porque estás vivo. Es porque estás... Esa hambre no era otra cosa, era una necesidad. Autoconsumiendo. Claro, una necesidad, y nos estamos autoconsumiendo. Nos dimos cuenta que nos moríamos. Y nosotros resolvimos usar el cuerpo de nuestros amigos. En ese entorno que nosotros vivimos viviendo, nosotros ya habíamos pasado unos 16, 17 días, habían pasado viviendo eso, ya nos estamos llegando a la parte primitiva del ser humano. Y entonces no fue una cosa tan terrible. Ahí dijimos todo, hicimos un pacto que si alguno de nosotros no se moría, el cuerpo nuestro estaba a disposición de los que quedaran vivos. Y ese hecho fue la puerta de la vida nuestra. Yo siempre digo, para mí hay un punto importante que es cuando nosotros tomamos esa decisión. Ahí. Cuando yo llego, bajamos, decimos bajar. Cuando yo te decía subestimamos la experiencia, creo que el último día los propios mineros nos habían hecho sentir como que ya están, ya llegaron, y las últimas horas se hicieron mucho más largas para cada uno de nosotros, porque ellos mismos le habíamos comprado la idea que era una pavada bajar, y todavía nos quedaban unas cuantas horas. Y si bien el camino era sencillo frente a lo que veníamos haciendo, todavía tenías que prestar atención porque... Nos pudimos comunicar con los carabineros chilenos, con la policía chilena, con el Servicio de Agricultura, y acordamos una hora aproximada en la que nos encontraríamos al terminar la bajada principal, cerca de una represa que hay del lado chileno, donde llega la ruta, que fue el final de nuestro camino hasta ese momento. Y yo llevaba una especie de apuro porque me habían dicho que había un río, habían construido una central, que ese río a partir del mediodía lo largaban. Que yo quería llegar porque si no íbamos a tener que esperar hasta el otro día para poder cruzar ese río. Y nos estaban esperando los carabineros del otro lado, con la gente de aduana, de bromatología. Ahí nos revisaron las mochilas a todos. Bueno, y empezamos, uno de los que nos revisó era un sobrino de Sergio Catalán, que fue quien había encontrado a los uruguayos. Conocimos los Maitenes, el lugar de donde despegaron los helicópteros que fueron a buscar a los sobrevivientes en el año 1972. Seguimos camino después de recorrer ese lugar hasta Puente Negro, la localidad de Chile más cercana del límite con Argentina. Allí nos recibió una delegación de chilenos que nos recibió. Compartimos un acto en una plaza que recuerda toda la historia de los uruguayos. Ahí conmemoraban o iban a inaugurar un mural en una plaza que habían hecho de toda la historia de la gente de Uruguay. Y fuimos a la inauguración, que fue otra sensación increíble. Llegar ahí, habían escrito un libro, nos regalaron libros que habían escrito ellos sobre la historia de todos los acontecimientos en ese pueblo, cómo los había cambiado a ellos la historia del avión, ¿no? Tuvimos la suerte de conocer a Sergio Catalán, el arriero, que encontró aquel año a los dos uruguayos que venían de caminar 11 días por la cordillera. A nosotros toda la excursión nos llevó 5 días, obviamente con equipo, con grampones, con piqueta, con mochila, con bolsa de dormir, con abrigo, con comida. Bueno, y después de eso nos llevaron a la casa de Sergio Catalán. La verdad, otra vez algo increíble. Yo no podía creer que estaba entrando a la casa de una de las personas que escribió una de las páginas de la historia del mundo. Para mí era increíble estar entrando a la casa de ese hombre y verlo, estar con él. La verdad no podía creer que conocía a ese hombre. Gracias, muy bonito también a mí compartir estos momentos que para nosotros es bien importante crear lazos entre argentinos y chilenos. Bueno, muchísimas gracias.
al señor Fernando Bozo, que nos permitió y nos abrió la puerta a Chile por el Paso de las Damas, y con esa agüita caliente que tienen ahí en Termas del Flaco, lo hemos pasado muy bien. O sea que hemos tenido grandes honores por inaugurar el paso oficialmente, el Paso de las Damas a caballo, y bueno, y ahora hacer este cruce. Y este cruce creo que no nos pertenece, simplemente es homenajear a todos aquellos que han leído la historia. En ese momento no venía pasando nada fuera de lo común hasta que fuimos a hacer el trámite de aduana para entrar a Chile por ahí y tuvimos primera, segunda, tercera y cuarta entrada por ese paso. Fuimos los primeros 4 en cruzar por ahí. En la historia de lo que fue, digamos, la papelería chilena, no había registro anterior. Éramos los primeros en 4 en entrar a Chile después de la gente de Uruguay en vivir algo así. Pero fue algo muy lindo haber sido el segundo grupo de andinistas que repite ese recorrido, que hace ese camino y bueno, de alguna manera entender mejor la historia de los uruguayos, ver ese lugar desde donde se ve solo montañas y donde en su momento los dos uruguayos dijeron qué hacemos acá, cómo seguimos, y tuvieron la fuerza de seguir y encontrar ayuda y volver a buscar a los amigos. Salud, che. Salud. Muy bien, gracias. Pero bueno, es una historia muy linda. Es una historia, vos sabés que es una historia que a mí me fascina. Es una historia que me siento privilegiado de haberla podido vivir y haber podido contarla. Es una historia de vida para mis mejores amigos, pero es una historia divina. Y bueno, poder contarla y yo creo que cuando nosotros voluntariamente vamos a la montaña, me parece que también buscamos un poco esa vida, de arreglarnos con pocas cosas. Lo más difícil es el acercarse al punto donde Nando Parrado le puso el nombre de Seller. Es increíble la poca distancia que hay que recorrer, pero lo difícil que es llegar. La montaña ahí tiene un capricho que hace que cualquier persona decline. Hay una formación geográfica que hace de que la persona decline. Si no tiene una fuerza interna grande y respeto por la historia, no llega. La verdad fue algo bastante lindo para nosotros, ¿sí? No tiene que haber sido muy lindo para Parrado o Canessa, que durmieron a la intemperie como pudieron. Repetir parte de la travesía, superar un desafío personal y con el grupo, porque solo es imposible. El grupo me pareció sensacional como personas, cada uno aportó desde lo suyo, creo, y por eso se logró el objetivo. Difícil ponerle palabras a lo que uno siente ahí, pero sin duda no podés contener una lágrima que se te cae. Estaba tratando de ver qué habían hecho, por dónde habían caminado, porque, no sé, estás ahí, estás realmente sintiendo todo lo que estaba pasando ahí. Ves la puerta del avión que está ahí tirada, ves un pedazo de asiento, los pedazos de las cortinas. No sé, la verdad, en algún punto de mi mente yo estaba ahí con ellos ese día. Logré viajar en el tiempo y estar ahí.